Top. Como es nuestra última clase de Orot Teshuvah antes de Rosh Hashanah, para la próxima semana. Top. Estamos en la página Chav Zayin. Chav Zayin. Top. Nuestro tema es el libro Orot Teshuvah. Estábamos en las últimas dos clases, vimos la Akdama, el prólogo de Rav Kook al libro, y el Rav termina diciendo luego de su disyuntiva si sí o no escribir, termina diciendo de aquí que yo siento algo que me empuja en mi esencia interior a hablar sobre la Teshuvah. Pero por otro lado, paralelamente, que digo que yo siento como una sensación de ir hacia atrás y de no hablar de la Teshuvah. ¿Lama? Porque dice el Rav en su gran humildad: yo soy realmente la persona adecuada para hablar de la Teshuvah. O sea, es como una persona que siente algo muy, muy fuerte por dentro, que lo empuja a hacer algo, pero inmediatamente le viene el pensamiento: ay, ¿quién soy yo para hacerlo? Entonces hay aquí una especie de energía contraria que por un lado lo llama a Rav Kook a escribir, a hablar del tema de la Teshuvah, pero por otro lado el Rav dice: pero ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Por qué quién soy yo para hacerlo? Katvu al Dvar HaTeshuvah, hablaron sobre el tema de la Teshuvah los grandes de todas las generaciones, los profetas. Ya en la Torah tenemos temas de la Teshuvah, por ejemplo en la Parashá de esta semana, en la Parashá de Nitzavim, habla del tema de la Teshuvah. Los profetas, como van en muchos de sus libros, hablan de la Teshuvah. Los Jajamim, Ayotar Teorim, en la Gemara, en la Mishnah, en los Midrashim, ¿cuánto hay sobre el tema de la Teshuvah? A Hasidim Ayotar Gdolim, el Rambam habló de la Teshuvah, Shamuban, los grandes Jajamim, ahora estamos estudiando Jobot HaLevavot, Rabbeinu Bechaye y muchos más, y Mesilat Yesharim,
O sea, ¿cuántos libros? Sí, Rabbeinu Yonah, Sharei Teshuvah, ¿cuántos gigantes de nuestra historia hablaron de la Teshuvah? Y dice el Rab, él, que ilu sintiéndose como una especie de enano, dice que yo me voy a poner en la misma línea de juego, en el mismo equipo. ¿Sí? ¿Cómo voy a poder yo pararme en su comunidad? Quiero pasar a ser parte de la comunidad de los escritores sobre el tema de la Teshuvah. No, entonces al final, ¿qué hizo el Rav Kook? ¿Escribió o no escribió? Sí, por esto leemos. Entonces dice el Rav, a veces hay que agarrarle la humildad, ponerlo en una bolsita, ponerla en la congeladora y decirle, ¿sabes qué? Por ahora no me molestes. No me molestes. Aval lo tujal kol khulsha baolam. No va a poder ninguna debilidad en el mundo. Le potreni, de eximirme, mi teviati apnimi, de mi exigencia interna, de escribir y de hablar de la Teshuvah. Mukhraj ani ledaber al davar la Teshuvah. Dice el Rab, yo necesito hablar de la Teshuvah. El Rab dice, más de lo que quiero hablar, no me puedo quedar callado. Si no se deprime. No me puedo quedar callado. Tengo que hablar de la Teshuvah. ¿Aznajón? Yo no me quiero comparar, dice el Rab, con nadie. De todos los que están en los equipos de primera de la Teshuvah. Pero en esta generación hay que hablar de la Teshuvah para esta generación. Mukhraj ani ledaber, tengo yo la obligación de hablar sobre el tema de la Teshuvah, bedavka betzidat sifruti v'masi, davka en su parte práctica, en su parte artística, leavanata tochen shela bedorenu, para la comprensión del contenido de ella en nuestra generación. El Rab dice, en esta generación hay que hablar de la Teshuvah en el idioma de la generación. Y eso es muy importante. Ulakshamata b'chaim, y en su cristalización en la vida, b'chaya prat, en la vida particular, o b'chaya klal. El Rab en este libro, como ya vimos, nos va a hablar del tema de la Teshuvah, pero la Teshuvah se enfocó, sin ninguna duda, desde la Torá hasta los sabios de las últimas generaciones. Pero como en muchas otras cosas, la honra de que las palabras de los Jajamim siempre son relevantes, pero no hay ninguna duda de que los Jajamim hablaron y se expresaron en sus enseñanzas, especialmente en los temas de que no son alajá, ¿sí? Porque la alajá, ¿verdad? Y que siempre se mantiene firme, pero en los temas ideológicos, filosóficos, es muy importante hablarle a la generación en la mentalidad de la generación. Pero les voy a dar un ejemplo. En los libros de Teshuvah en general, o que hablan de ese tema, se habla, por ejemplo, que la Teshuvah tiene que incluir sufrimientos, ayunos, abstinencias. Y el tema que es muy predominante es el tema del miedo, del temor, al castigo, etcétera, etcétera. Yo no digo que son todos, pero sí. O sea, esa estrategia
por ejemplo, hoy en día no funciona. No solamente hoy, ya hace generación, ¿sí? Cuando empieza el desarrollo industrial, el desarrollo en general del mundo a nivel intelectual, etc. Entonces a la gente hablarle del miedo y del castigo, todo eso no le llama la atención y a Filo lo puede ver como algo primitivo. No es porque no sea cierto, hay castigo, existe castigo natural. Nos viene la Hasidut y vienen otros libros que empiezan a hablar no tanto del castigo, sino que hablan más de la grandeza de la Neshama y la grandeza de la Torah y del amor a Kadosh Baruj Hu, o sea, de un enfoque diferente. La Teshuvah no es para escaparse del infierno. La Teshuvah es para compenetrarse con una vida más elevada, más pura, más santificada, para tener una vida más sana, para entender de que el pecado es una energía dañina, negativa, y no hay que apartarse del pecado por las consecuencias que tiene, sino porque el pecado en sí mismo es algo que perjudica, que te hace tener una vida de menos calidad. Y por eso tienes que buscar el contacto con Hashem y el contacto con la buena energía y con las mitzvot y con la Torah. Y según el Rab, que estamos en una época de Geulah y de regreso a Eretz Israel y de muchas cosas. El Rab dice, yo todas esas cosas no me las puedo guardar en mi estómago, en mi cabeza, en mi corazón. Yo tengo que compartir estas cosas, yo tengo que enseñarle a la gente cuál es la teshuvah de esta generación, cómo hay que hacer teshuvah en esta generación, a nivel personal, a nivel general. Entonces por eso dice el Rab que me disculpen la lista de los profesionales, pero va a entrar un amateur aquí en el equipo, ¿sí? Y va a decirlo humildemente lo que tiene que decir respecto a este tema, y por eso la decisión del Rab fue, después de toda la duda o la disyuntiva, de escribir el libro Orot HaTeshuvah. ¿Qué? Es que los días estaba estudiando el tema este de la Teshuvah, que es muy de muchos rabinos, o sea, empezaron por Ramban y por todos, que hay tantos rabinos. Entonces decía un rabino de que nos estamos acostumbrando ahora a ver tanto mal dentro de la forma de vivir, que nos estamos muchas veces haciendo nosotros mismos cosas que hace falta Teshuvah, pero que nosotros mismos la damos como una cosa, no, bueno, eso es normal. No es normal. No es normal, esto está mal. O sea, el que haya gente que vaya medio desnuda, gente que está robando, gente que no sé qué, gente no sé cuánto, lo estamos haciendo como una cosa normal. No es normal todo eso. Y ahora hay que retroceder con las cosas como habla el Rab. Hay que hacer el Heshbon HaNefesh. Ya fue. Hasta aquí fue el prólogo, el prefacio del libro, y ahora el Rab empieza el Perek Aleph. El Perek Aleph. El título del Perek Aleph es de que hay 3 tipos de Teshuvah, pero que al final van a ser 4 tipos, o sea, un primer tipo de Teshuvah que se divide en 2 y después otros 2 tipos más de Teshuvah. Teshuvah Tibit, Teshuvah natural, Emunit, llamémosla de Teshuvah religiosa,
de la fe. De la fe, ¿no? Sí. Y Teshuvah Sikhri, Teshuvah intelectual. Entonces, la Teshuvah incluye varias dimensiones. Dice el Rav. Esta Teshuvah אנחנו מוצאים בשלוש מערכות. La Teshuvah nosotros la encontramos en tres sistemas, dimensiones, grupos. Teshuvah tibit, Teshuvah natural, Teshuvah emunit, Teshuvah de la fe, que básicamente yo la traduzco como Teshuvah religiosa a nivel de la Torah, y Teshuvah sikhli, Teshuvah intelectual. ¿Qué es cada cosa? La Teshuvah tibit es shnei halakim. En la Teshuvah natural tenemos dos partes. Teshuvah tibit gufanit, la Teshuvah natural corporal, y Teshuvah tibit nafshit, y la Teshuvah natural del nefesh, del espíritu. Vamos a ver. A gufanit, la corporal, la primera, Teshuvah es la Teshuvah del cuerpo. Sobevet et kol averot neged chukei hateva. Incluye todas las averot en contra de las leyes de la naturaleza, a musar va Torah, de la moral y de la Torah, a mekusharim, que están conectadas con las leyes, las reglas, los reglamentos de la naturaleza. Shesof kol hanaga, porque el final de todo comportamiento malo es provocar enfermedades y dolores. Y mucho sufre de eso el hombre particular y el hombre general, o sea, el público, la humanidad. Y luego de la aclaración que se le aclara a la persona, que él y solamente él en su comportamiento malo, él es el único culpable en esa debilidad que él ve en su vida por ese comportamiento. Él pone atención para corregir la situación, la shuv de Jukei Haim, para volver a las leyes de la vida, lishmor et Jukei Hateva, cuidar las leyes de la naturaleza, musar va Torah, de man yashuv y yechie yashuv elav haim bechol lanotam, para que regresen y revivan en él la vida en con toda su fuerza. ¿De qué habla el Rav Kook acá? El Rav Kook habla aquí de que hay que tener cuerpo sano, vida sana. Como dice el Rambam, que una persona enferma no puede servir a Hashem. No puede servir a Hashem. Hashem te creó el cuerpo. El cuerpo es la capa de la superficie humana. Y es parte de tu vida. Y es parte de tu humanidad. Y por lo tanto, la tienes que tratar bien. Y si la tratas mal, estás pecando. Si comes cosas que te hacen daño, que te provocan enfermedades, que te provocan daños, si no descansas lo suficiente y eso te provoca debilidad, si no te manejas en tu vida, en tu sistema alimenticio, en tu sistema digestivo, y te cuidas
en tus necesidades fisiológicas, como dijeron Jajamim, que la persona, en el momento que siente su necesidad, que no se espere, que no se aguante, porque eso le provoca enfermedades, sino que vaya inmediatamente a hacer del 1, del 2 o lo que sea, el ejercicio necesario, el aseo, la limpieza, el orden, todas esas cosas que tienen que ver con el cuerpo de la persona. Dice el Rav, una persona que peca en contra de esas cosas está pecando. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer cuando una persona peca? Hay que hacer teshuvah. Entonces, una persona que decidió empezar a comer más sano, una persona que estaba pegado al asiento y decidió salir a caminar un poco, hacer un poco de ejercicio, una persona que no se cuidaba en su descanso y duerme muy poco y después todo el día está, ¿cómo se dice ¿cómo se dice en español? Zombie. Está en el séptimo cielo. Está en el séptimo cielo. Entre azul y buenas noches. Como caballo de leche. ¿Qué? Entre azul y buenas noches. Porque tampoco no cuida su aseo, que eso también le perjudica a él físicamente, etc. Entonces dice el Rav, eso es pecar. Y si uno peca, ¿qué tiene que hacer? Teshuvah. En el momento que una persona nunca hizo o no hace ejercicio y decide caminar un poco o hacer algún tipo de ejercicio, y si decide comer más sanamente y de una manera más medida, y no solamente meter en el cuerpo las cosas que le gustan, sino las cosas que son sanas, entonces según el Rav, ¿sí?, hacer dieta es hacer teshuvah. Es teshuvah. Teshuvah gufanit. Teshuvah del cuerpo. ¿Ya fue? Eso según el Rav se llama teshuvah gufanit. Tivit, natural, gufanit. Y por eso, cuando la persona llega a esa conclusión y se da cuenta que lo que le sucede es porque él actúa de esa forma que lo debilita, y él pone atención a corregirlo, entonces ahí ya está en el camino de la teshuvah. La medicina, dice el Rav, la medicina se ocupa mucho de esta teshuvah. Cuando un doctor lo trata a uno y lo trata de ayudar para curar su enfermedad, curar una enfermedad es básicamente trabajar en la teshuvah del cuerpo. Que el cuerpo, ¿sí?, se vuelva sano. Pero todavía, el Rab está hablando aquí hace 100 años. Sí, hoy Baruch Hashem, la medicina ha avanzado mucho, pero todavía, ¿sí?, no se encontraron las soluciones a todas las enfermedades y a todas las situaciones. Y por eso dice el Rab que todavía no se desarrolló esta profesión completamente, que es una abodá, un trabajo muy grande. Verón y Tzadayim Piterol, y todavía no se encontró la solución correcta a todas las preguntas y a todos los interrogantes de la teshuvah agufanit. Entonces la Torá le dio permiso al doctor de curar, y es una mitzvah que el doctor ayude a curar a una persona
de la manera de lo posible, pero todavía, dice el Rab, no tenemos las soluciones a todos los interrogantes, como van aquellas enfermedades que todavía no sabemos su curación, no tenemos medicinas que sepan curar esas enfermedades. Dios no quiera que le lleguen a una persona. Hasta tal punto que entonces la medicina todavía no ha llegado a todas las respuestas de esta teshuvá, hasta la medida que está en los límites de la vida de regresar a la persona, regresarle a la persona todo lo que perdió, todo lo que se perdió de él, todo lo que se debilitó de él, en base a los pecados que provocan la destrucción del cuerpo y de sus fuerzas. ¿Incluye los tatuajes también esta previsión? No. Son lesiones. El tatuaje no creo que provoque alguna... Seguro, es porque tapa los poros de la piel, no sé, pero no creo. No, tatuaje es otra cosa. וכפי הנראה מקצוע של תשובה זו תלוי ובקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. Y de acuerdo a lo que dice el Rab, yo entiendo, este trabajo de la teshuvá corporal depende también mucho y se vincula con los otros tipos de teshuvá que ahora vamos a ver, la teshuvá espiritual, de la emuná y la intelectual. Entonces, esa es la primera capa de la vida, la primera capa de lo que nosotros hacemos, que es todo lo que está relacionado con nuestro cuerpo, y por eso todo lo que tiene que ver con el cuerpo y no es manejado como manda la ley y como manda la lógica y como manda la salud que la persona debe mantener en su cuerpo, todo eso se denomina pecar en contra de nuestro cuerpo. Entonces todo lo que haga una persona para permitirle a su cuerpo sentirse bien, sentirse feliz, sentirse sano, sentirse fuerte, según el Rab, eso se llama teshuvá gufanit. Teshuvá número 1. Interesante que el mundo de hoy, yo creo que es indiscutible que estamos en tiempos de educar, porque el mundo, en Juzla, las sociedades, solo, antes estaban en cero, pero ahora sí. Están en esta cero. Solo en esta. No va más ¿Ya allá. fe? Pero ya es un paso. Pero, y en todas las tiendas naturistas, por ejemplo, o que buscan la comida que no se riega con aguas, lo que sea, ¿cómo se llama esa? Tratada, ¿no? Entonces, que te ponen en las cajas de cigarros, el cigarro mata. Bueno, por lo menos se ponen que mata, ¿no? No sé, si tú te quieres morir, bueno, mátate a ti mismo, ¿no? Pero, ¿sí? ¿Sí? O en las botellas ¿cómo se llama? De whisky, hay que tomar con medida, ¿no? Ya fe. La medida. ¿Ah? 2 dedos, dice. 2 dedos. O que ni sé, según la ley, hoy en día en los productos que hay azúcar se ponen mucho azúcar, o mucho gluten, o mucha sal. Es najón. Todavía no quitaron. Hay productos ya que le quitaron un poco de azúcar y najón. Pero, ¿cómo van? Todo eso según el Rab, todas esas estrategias para mejorar la vida corporal, el Rab la define como teshuvá gufanit. Y se habla de alimentos, pero luego también hay otras enfermedades que no es producida por alimentos. Me refiero, por ejemplo, al fuego.
o a la droga. Hay un montón de cosas que uno está metido. Con la que droga. es una La droga enfermedad. tiene que ver terriblemente No, con el pero me cuerpo. refiero al juego, por ejemplo, al juego. Está bien. Yo sé lo que es el Mejor, juego. Yo sé mejor. lo que es una droga muy fuerte el juego. Mejor. Muy fuerte. Es mejor. Mejor. Y es ¿Verdad una que enfermedad grave la droga, el todo. cigarro, todo eso, verdad que son Todo. pecados en contra del No, cuerpo? yo sé lo que es el juego. ¿Qué? Ya fe. Entonces, ¿cuál es el segundo nivel de Teshuvah? ¿Qué viene después del cuerpo? El prójimo. La mente. No. El intelecto también viene de uno. Es el prójimo. Yo digo que el prójimo. Las emociones. Entonces, A ver. el Rab va de las capas externas a las más internas. Él dice. No, la Neshama ya es más profundo. Eso ya es mucho más profundo. Guay, guay, guay. Ya, el Rab dice que la segunda Teshuvah la podríamos definir como la Teshuvah a la humanidad, a la moral y a la ética humana. Ah, prójimo. No solamente el prójimo, la moral y la ética humana. Está dentro de la naturaleza. Mejor. La primera es la natural corporal y esta el Rab la denomina espiritual, pero espiritual no en el sentido que nosotros hablamos solamente del alma y de la espiritualidad, sino del comportamiento de un ser humano como persona. Una persona correcta, buena, educada, que se maneja en los niveles de un ser humano como debe comportarse. Dice el Rab, esta la llama Teshuvah Tivit, natural, Nafshit. Nafshit. O sea, del espíritu. Uma Shekorim Musar Klayot. Eso es lo que se acostumbra a llamar como, ¿sí?, la moral de los, o sea, había, no sé quién, había una, no sé si una película o una que decía riñones, o sea, la moral, Es como conciencia. Conciencia. Hoy en la noche me enseña mi conciencia, mis ¿Ves? riñones. Najón. Entonces, la moral, la ética humana. La naturaleza del espíritu humano, fíjense, señores, el Rav Kook no empezó a hablar de nada que tiene que ver con religión, por ahora. Habló del cuerpo y habló de la humanidad, o sea, todavía no habla ni de Torah, ni de mitzvot, o sea, ¿sabes? Mejor, del hombre como hombre. La naturaleza del espíritu humano es ir por los caminos rectos. Ser una persona recta, honesta, correcta, educada, que habla bien con la gente, que tiene una buena interacción con la sociedad, que no es soberbio, que tiene una cierta humildad, etc. Dice el Rav, ir por ese camino recto es estar en el camino de una persona. Y cuando la persona se aparta de ese camino y cae en el pecado, de no comportarse como persona, sino un poquito como animal, si su espíritu todavía no se corrompió totalmente, ¿por qué? Porque el que es corrupto ya no sabe diferenciar, ya se metió en la basura y él piensa que la vida es la basura. Ese es el corrupto. Pero una persona que todavía tiene un poco de conciencia, como dijeron aquí, un poco de conciencia, tiene un poco de todavía esa sensación de humanidad, de esa sensación de la rectitud, cuando él no la tiene, le provoca un poco de tristeza. Cuando una persona hace algo que contradice la rectitud y él se da cuenta de eso,
se siente mal. ¿Por qué hablé así? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me comporté de esta manera? ¿Por qué hice un acto que le repugna al otro, o que no le gusta, o que es inconsciente? ¿O por qué le hablé de esta forma? Estamos en la falta de humanidad, de la rectitud básica de un ser humano, y eso le provoca a la persona dolor. Y él, cuando quiere hacer teshuvá, se agiliza para corregir, para volver a corregir el error cometido, hasta que sienta que se borró su pecado. Esta parte de la teshuvá, dice el Rab, es muy compleja y depende de muchas condiciones internas y externas, y que a veces tiene aspectos que pueden provocar confusión y que hay que cuidarse de ellos. Pero a pesar de eso, es uno de los fundamentos que el contenido de la teshuvá se sostiene sobre ellos. Bekitzur, el primer libro de la Torá, Bereishit, no habla de mitzvot. Hay 3 mitzvot, pero no hay mitzvot. Y ese libro fue denominado Sefer HaYashar. Sefer HaYashar, el libro de la rectitud. Y dicen Jajamim, Bil'am Rasha, cuando quiere maldecir a Bnei Israel, en una de las brajot dice, Tamot nafshi mot yesharim, que muera mi alma como la muerte de los rectos. Dicen Jajamim, ¿a quién se refirió? A Abraham, no a Israel. A Abraham, Yitzhak y Jacob, que son, ¿sí?, los principales actores del libro de Bereshit, y que ellos fueron denominados Yesharim. 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 Pregunta el Netziv de Volozhin, Rav Tzviuda Berlin, el Rab de la Yeshiva de Volozhin, rabino de Rav Kook. Ese es el gran título que le damos a nuestros avot, que fueron rectos. Ser recto, bueno, es algo bueno, pero no es algo súper. Si tú hablas de Abraham, Isaac y Jacob, tendrías decir que son hasidim, que son piadosos, que son kedoshim, que son santificados, que son puros, que son kedoshim, santificados. ¿Qué es eso de titular a nuestros patriarcas como rectos? Es que era un título de segunda casi. Pero eso es lo que pidió Bilam. Bilam dice, yo quiero morir como los Yesharim, como los Avot. Y por eso Sefer Bereshit se llama Sefer HaYashar. Entonces dice el Netziv de Volozhin, el segundo Bet HaMikdash, ¿por qué se destruyó? ¿Por qué? Por el odio gratuito. Eran estudiosos de la Torah, sabían Torah, cumplían mitzvot. Pero cuando vean a uno que tiene la kippah de Chabad o de Breslev o la tejida o la de este o de lo otro, ese es una picoros, ese es un hereje, ese es este es el otro, ¿sí? Y por eso se empezaban a matar. ¿A matar? ¿Y se mataron? Sí. ¿Sí? La historia de Kamsa y Bar Kamsa. ¿Sí? Dice el Netziv de Volozhin, sobre Akadosh Baruj Hu está escrito en la Parashá en 2 semanas, que Akadosh Baruj Hu es Tzadik Veyashar Hu. Así dice el pastor. Tzadik Veyashar. Es justo y es recto. No entiendo. Si es Tzadik, bueno, hay que es Yashar. ¿Mejor? Aparentemente. Entonces, aparentemente, pero no es así.
hay tzadikim que no son rectos, sino que son torcidos. Tzadik torcido. Salito. ¿Saben lo que es un tzadik torcido? Salito. Ejemplo. Como los abogados. Llega la noche de Shabbat y hay que comer, hay que hacer kiddush, hay que poner el jalot en la mesa. Y la señora se olvidó de tapar, de poner el mantelito que tapa las jalot. Llega el esposo con su gran barba y su gran capota y su gran sombrero. Y él es un tzadik. Él hace tefilá y él hace todo. ¿Sí? Y cuando ve eso le dice a su esposa: ¿y por qué no pusiste el mantel ahí encima de las jalot? Y le empieza a gritar ahí, a avergonzar a la esposa. Es un tzadik. Es un tzadik. Él quiere cumplir la halajá. Tiene razón, hay que cubrir las jalot antes del kiddush. Entonces viene la esposa y le dice: querida esposa, ¿sabes por qué hay que poner el mantelito encima de las jalot? Para no avergonzar a las jalot. Entonces tú no quieres avergonzar a la jalot porque el Shulchan Aruch dice que no hay que avergonzar a las jalot. Pero el Shulchan Aruch no dice que no hay que avergonzar a la esposa. Entonces por eso tú me avergüenzas a mí. Ese es un tzadik torcido. Hay una historia sobre eso. Ese es un tzadik torcido y por eso se destruyó el Beit HaMikdash. Y el Netziv de Volozhin dice algo terrible, que si no lo hubiera dicho él, yo no lo diría. Dice: Akadosh Baruj Hu no soporta esos tzadikim. No los soporta. Tzadikim que se ven con su todo, ¿sí? con todos los implementos, pero no tienen esa humanidad básica de saber respetar al prójimo. Dice el Netziv de Volozhin: los Avot Aumá, los padres de Am Israel, eran tzadikim, eran kedoshim, eran hasidim, pero primeramente eran yesharim, la base, la estructura básica de la humanidad. Eso es lo primero que tenían, y en base a eso se empieza a construir todo lo demás. Pero tú no te puedes saltar la humanidad y la moral y la ética, y ahora pitón volverte un hombre religioso, pero que pisotea a medio mundo. Ese es Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es tzadik de yashar. Sus juicios son rectos, son justicia. Y eso es lo que pidió Bilam. Bilam quiso maldecir a Am Israel. Maldecir a alguien es algo que es inmoral. ¿Por qué? Porque si alguien viene con el rifle a luchar contigo, tú te puedes defender. ¿Cómo te puedes defender en contra de una maldición? ¿Cómo te puedes defender? Bendición. No puedes. Eso es fallutería. Eso es ir con el cuchillo por la espalda. ¿Sí? Acuérdense que cuando Bilam quiso maldecir a Am Israel ni siquiera se entera de lo que está pasando. Es toda una trama entre Bilam y Balak, que Am Israel no sabe de nada. Y Akadosh Baruj Hu los cuida, mejor. Pero Am Israel no sabe nada. Por eso Bilam Arashá en un momento de elevación dice: ojalá que yo pueda morir por lo menos como un hombre recto. Que esa era la cualidad básica que tenían los patriarcas de Am Israel, Abraham, Yitzhak y Jacob, que antes de ser hombres súper espirituales y súper elevados, eran hombres de Gesed, que ayudaban al prójimo, que se preocupaban por la gente, que eran gente honrada. Esa es la segunda categoría de la Teshuvah. Primeramente, ser lo que se dice una persona de bien. Una persona de bien, una persona correcta, una persona moral, una persona ética, una persona recta y no torcida. Nosotros decimos todos los días en la tefilá, en la parte de los korbanot: Leolam Yeh Adam Yere Shamayim Baseter Ubagaleui, que siempre sea la persona temeroso del cielo, Baseter,
a escondidas, Ubagalui, revelada. Decía el Rav Tzvi Kook, Leolam y Adam. Primero tienes que ser una persona y luego temeroso de Dios. Primero sé una buena persona y encima de esa buena personalidad construye tu Irat Shamayim. Pero no puedes tener Irat Shamayim cuando tú eres un animal. Los animales no pueden tener Irat Shamayim. Entonces, esa persona que regresa de la sinagoga, todo religioso, todo fuerte, todo capota, todo peyes, todo, pero hay que tapar el pan. ¿Cómo? No se puede hacer kiddush sin estar el pan tapado. No, tienes razón. Pero entiende cuál es el fondo de la halajá. Es para no hacer avergonzar a quién. A alguien que no entiende, que no sabe, que el pan entiende si lo avergüenza o no. Entonces, la halajá tiene esa afinidad de respetar también a un pan que generalmente es la primera brajá, y ahora le quitaron el primer puesto y primero se hace por Priya Geffen. Y por eso lo tapamos, para que no se avergüence. Pero tu esposa, le hablas así, le gritas y le haces pasar vergüenza. Entonces eso es anticipar que ilu la religiosidad a la humanidad. Y ahí estás dando vuelta a los valores. Primero tienes que ser, como se dice, un mensch, una persona honesta, correcta, derecha. Y después de que tenemos la teshuvá corporal, el cuerpo, entramos un poquito más adentro en la próxima capa, la capa de la humanidad, de la moral y de la ética. Y recién después de esas dos, dice el Rav, ahora empecemos a hablar de la teshuvá religiosa, de cumplimiento de Torah de Mitzvot, eso la próxima. Queremos ver.